Señores, muy buenos días. Continuaremos con nuestra transmisión que hemos titulado El día que murió Cuauhtémoc. En realidad, dejamos ya puesta en el video anterior la tesis de que Cuauhtémoc, para nosotros, falleció el mismo día del tormento. La tesis, en principio, pudiera parecer un tanto descabellada. Sin embargo, nosotros hemos tomado en cuenta las fuentes que han hablado del suceso. Para variar, las dos fuentes principales han sido las cartas de relación de Cortés y la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz del Castillo. ¿Qué pero le ponemos a esto? Pues que no hay en sí ninguna otra fuente que nos relate el suceso. Las siguientes fuentes que llegan a tocar la muerte de Cuauhtémoc son muy posteriores a la publicación de las cartas de Cortés, no la de Bernal, que aclaramos que la hizo más de 50 años después de la caída de Tenochtitlán y de la conquista, donde dice Bernal que él fue protagonista de muchas de las cosas que relata. Como quien dice, para nosotros sería harina de todos los moles, lo cual nos ha parecido, después de leer su obra, un tanto descabellada. ¿Por qué? Porque resulta que Bernal, en su obra, que parece una novela, y así muchos lo han dicho, inclusive Carlos Fuentes la tacha de eso de una novela histórica, que él fue testigo inclusive de la muerte de Cuauhtémoc y tanto del tormento. A nosotros nos llama mucho la atención, como lo comentamos la vez pasada, que Cortés, en sus cartas de relación, pues en realidad no habla del tormento de Cuauhtémoc. ¿Cuándo es cuando Cortés enfrenta esa situación de que atormentaron a Cuauhtémoc, que le quemaron los pies a él y a su primo, el señor Tlacopan, Tetlepatzical? Bueno, perdón, los nombres se me van un poco porque es medio difícil para un no nahuaparlante el pronunciarlos. Es Tetlepalquetzal. Entonces, nos dicen, como ya lo dijimos la vez pasada, que lo prenden con 9 nobles mexicas, y entre ellas su esposa, que después será la amante de Cortés y le llamarán, como dice don Miguel León Portilla, la novia de Extremadura por haber tenido relaciones con 4 españoles y con el último se casó y se fue a vivir a España y allá está su descendencia, que sería la descendencia de Moctezuma, obviamente muy diluida, porque ya siendo noble allá, porque le reconocieron la nobleza, pues se casó, obviamente, por intereses con otros nobles. En fin, eso sería qué pasó con ella. Se sabe que tuvo una hija que se llamó Leonor y ella se llamó Isabel. Cuando decimos que eso es algo increíble para la dignidad de un tlatoani mexica, nos referimos específicamente a Cuauhtémoc, que si quedó vivo, vivió durante entre 3 y 4 años, vivo, soportando una indignidad terrible. A nosotros nos parece un tanto descabellado. ¿Por qué? Porque esa dignidad y ese héroe que hemos llamado el ave fénix de nuestro país, porque de su ceniza renace, y ahora, como dijimos, pues se le rinde un culto específico en Izcateopan Guerrero, que se le puede rendir en todas partes, se le debe rendir en todas partes de un homenaje a Cuauhtémoc. Y nos gusta que se haga en Izcateopan, ya por costumbre y por adopción. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a decir de que los restos no están enterrados en Izcateopan. Pues bien, cuando nos referimos a Cortés, que no escribió en sus cartas el tormento, es cierto, en ninguna de las cartas lo dice, es más, de hecho, hasta en la 4ª o 5ª carta de relación, toca la muerte de Cuauhtémoc, que dice que aconteció camino a las Honduras, porque el Cuauhtémoc, con
otros nobles, estaba pretendiendo una sublevación de indígenas. Eso se supone que ocurrió en el camino a Honduras, al puerto de Nito, que a final de cuentas ahí llegó Cortés y se embarcó, y se supone que estaba en tierra de los chontales. Aquí me llama mucho la atención, si me refiero a la batalla de Centla, aquella que ocurrió en Tabasco, donde según Cortés dejó en una ceiba marcada la cruz y como simbolismo de que el señor de Tabasco, Tabasco, se había doblegado, pues nos parece una verdadera mentira. Sí es cierto que le regaló el señor de Tabasco 20 mujeres, entre ellas iba la Malinche, que será una de las armas más efectivas de Cortés, porque solo así pudo entenderse con los mexicas y con los tlaxcaltecas. Pues bien, aquí nos surge la primera cuestión. Nos dice Bernal que no nomás le quemaron los pies, que le quemaron los pies y las manos con aceite o brea hirviendo y que quedó tullido, que no podía ni andar. Esto es, si bien nos va, quedó vivo Cuauhtémoc con muletas para caminar. Muy bien, era un hombre fuerte y con una voluntad de hierro. La pregunta es, ¿se lo llevó Cortés en un viaje a las Cibueras? ¿Le dio un caballo? Y a Tlaquetzal también, cuando no había muchos caballos y eran necesarios para su tropa, y además eran propiedad de cada uno de los soldados. Inclusive en el juicio de residencia tiene problemas Cortés por haber tomado algunos caballos, lo demandan. Entonces quiere decir que nadie le iba a dar un caballo a Cuauhtémoc e irse el otro a pie. Pues ¿cómo fue que anduvo toda esa distancia desde la Gran Tenochtitlán hasta llegar a Tabasco? A pie, imposible, estaba tullido, según su propio dicho. Entonces, empiezan a surgir las cuestiones de qué tan veraz fue eso. Dijimos también en la vez anterior que Vicente Riva Palacios, según algunas fuentes que él consultó, entre ellas la de Chimalpain y la de Pablo Nazareno, que por cierto, esa la recupera Troncoso, dicen que sí lo ahorcaron y con un crucifijo en la mano y que se había bautizado Cuauhtémoc teniendo el nombre de Hernando Alvarado Cuauhtémoc. Nos parece todo esto como que una historia muy elaborada, muy prehecha, y hay sus razones. Dijimos la vez pasada que ya desde tiempos de la reina Isabel se había tomado a los naturales como sus vasallos. Claro que hubo una excepción en 1513 a esa cuestión cuando habla de la guerra, digamos, justa la reina, y habla del requerimiento y de la encomienda. El requerimiento no era más que la cuestión de decirle a los nativos que se rindieran y que le rindieran vasallaje al rey. Ni lo entendían, ni tenían por qué seguir eso. Entonces se hacía una cuestión de guerra, los aprisionaban, los convertían en esclavos con permiso de la reina, cosa que también todos aquellos detractores de la leyenda negra nomás se dicen, no, es que le reconoció la dignidad a los nativos como súbditos, pero no te dicen nunca que en 1503 dejó la puerta abierta, precisamente para que con el requerimiento se diera la esclavitud que subsistió hasta muy entrado el siglo XVII. Entonces, vemos una serie de cuestiones. Carlos V, siguiendo esa tradición de los reyes, que eran mucho más conscientes que los españoles que llegaron, pues dicta una serie de normas, entre ellas prohíbe expresamente vejar, maltratar a los indígenas. Y a final de cuentas, Cuauhtémoc, al ser apresado, se convierte en vasallo del rey, obligatoriamente, y no puede ser vejado ni maltratado. Resulta que todos sabemos que lo tormentaron. Eso sí es decir, sí es verídico, porque no nomás ellos, sino Muñoz Camargo y otros cronistas soldados y otros cronistas señalan el tormento Cuauhtémoc, que como dije, Chimalpain, Pablo Nazareno, que a final de cuentas son egresados del colegio de Tlatelolco, y además individuos con una capacidad muy amplia
y con aureola de sabios. Los tres grandes sabios son Chimalpain, son Antonio Valeriano y Pablo Nazareno, que los tres son egresados del Colegio Santa Cruz. Por eso decimos nosotros que la historia de la conquista realmente se escribe en el Colegio Santa Cruz. Bueno, ellos son los que nos dan, dizque, los datos de la muerte de Cuauhtémoc camino a Honduras. Y pues resulta que para nosotros no es creíble. ¿Por qué no es creíble? Volviendo a don Vicente Riva Palacios y alguna cuestión que dice Cortés medio casual en sus cartas como para justificar que resulta que cumple las ordenanzas del rey Carlos, dice que inclusive Cuauhtémoc gobernó Tenochtitlán a la caída de la Tenochtitlán. Él dominó esa parte y otro mexica que no aparece entre los 9 nobles que huyeron con Cuauhtémoc, llamado Abuelito, es el que gobierna Tlatelolco. De ahí nos parece otra aberración, porque si el mismo Cortés, por medio de Gomara, que es su confidente, y en una añadido a la quinta carta de relación, señala una similitud con la toma de Jerusalén por Tito, que según Flavio Josefo, una matanza, una masacre terrible que hizo Tito de la gente de Jerusalén. Así lo compara. Entonces quiere decir que una gran masacre. Y así lo dice Cortés en sus cartas de relación. Y también Bernal, cuando dicen que los últimos días ya habían muerto cerca de 70,000 guerreros mexicas. Y los que quedaban todavía siguieron luchando hasta el último hombre, hasta el último día, que se refugiaron en el Huampantli de Tlatelolco, que era un área muy reducida. ¿Cuántos quedaban? Muy pocos. Pero ahí tomamos nosotros en consideración las costumbres indígenas. ¿Cuál era la costumbre indígena? Si nosotros sí tomamos como cierta la Xochitl, o sea, la guerra florida, pues había la costumbre entre los tlaxcaltecas y los mexicas que a los que capturaran prisioneros de guerra serían sacrificados en el templo de Tlaxcala. Y los mexicas al revés, a los que capturaban en tlaxcaltecas, los sacrificaban en Tenochtitlán. Mucha gente niega los sacrificios. Entonces ahí es donde digo, bueno, ahora explíquenme ustedes qué pasó con esos pocos mexicas que pudieron haber quedado vivos. Si no los tomaron los tlaxcaltecas, los tomaron los españoles. Y si ya hablamos de la guerra justa, de aquella disposición de 1503, pues nos resultaría que los pocos mexicas que quedaron fueron marcados con hierro candente y tratados como esclavos. Ahí acabaría su dignidad, si es que quedaron vivos, porque por lo que hemos visto en la crónica de Tlatelolco, aquella que menciona el doctor Miguel León Portilla, hubo actos de valentía increíbles, inclusive las mujeres lucharon como si fueran hombres contra los españoles, también murieron por decenas. Y los guerreros hicieron unas hazañas increíbles. Es más, hay una donde un guerrero mexica se relata que se viste, toma las insignias de Ahuizotl, o sea, una pantli, y se enfrenta a los españoles, él solo, contra varios, y logra capturar a varios y los lleva y los sacrifican. Entonces, si eso es mito, escrito por alguien que supo lo que aconteció, entonces resulta que todos mentían. Nosotros no nos confundimos, no por decir que no había sacrificios humanos o que no hubo cierta antropofagia ritual, nos vamos a cegar y vamos a empezar a negar eso, porque entonces estamos negando toda la historia y las fuentes que tenemos. Entonces, ¿quiénes eran los mexicas? ¿Lamas emplumados? No, eran el pueblo de la guerra, muy digno. Yo en algún libro que se llama La maldita colonización, señalo que los judíos hacen guardia año con año en Masada, porque se inmolaron un grupo de celotas que no eran judíos, y eso hay que investigarlo, eran enemigos de los judíos de aquel entonces, del Sanedrín, y los adoptan, y les rinden como los grandes héroes, porque inmolarse un pueblo no es fácil, y el pueblo mexica se inmoló, quedaron, sí es cierto, algunos en las fortalezas, y eso da cierta explicación de por qué Cuauhtémoc buscó la huida,
en lugar de también sacrificarse el día de San Hipólito. Tenemos ahí una idea que, como dijimos, la vamos a tratar posteriormente, de cómo era esa nobleza mexica y lo que significaba la sangre de Acamapistli, porque al final de cuentas dijimos que los verdaderos mexicas, los auténticos mexicas, los que tenían aquella mística guerrera y se encargaban de propagarla, pues eran los nobles pipiltin, todos emparentados. Si quieren, ya está un poco lejano por el tiempo que había pasado entre ellos. Pero el imperio mexica, o la sucesión de los tlatoanis, que a final de cuentas son 11, pero diríamos que 9 perfectamente reconocibles, hasta Moctezuma Xocoyotzin, después Cuitláhuac, que era su hermano, y por último Cuauhtémoc, todos estaban emparentados entre sí. Esto es, en la actualidad muchos románticos tratan de decir que se escogía al guerrero más valeroso. Pues sí, el guerrero más valeroso estaba emparentado con ellos, porque había sido capitán, había tenido que sobresalir dentro de los demás pipiltin, pero al que hubieran escogido de los pipiltin, pues al fin de cuentas estaba emparentado con ellos. Todos los quieren poner con aureola de sabios, pues todos estudiaron en el Calmecac, en la hilera de casas. No le den vueltas. Moctezuma fue un magnífico guerrero, fue Cuauhtémoc, Cuitláhuac fue el Tlacaxcácatl de los ejércitos de la Triple Alianza también. Cuauhtémoc, no sabemos que haya llegado a ese grado, pero sí que era sobrino de Moctezuma. De Cuauhtémoc se dice que inclusive mató a varios hijos de Moctezuma para evitar problemas en el trono. Entonces, tenemos ya ahí una percepción de quién era Cuauhtémoc y lo que significa la sangre de Acamapistli. Entonces, eso nos obliga a meditar unos segundos. En realidad, disculpen, en realidad, esa sangre mexica, que costó mucho trabajo hacerla, era recuperable. No importaba el pueblo macehual para esa idea mexica. Bien pudieron, con los nobles que había en las fortalezas, tomar un ejército. Esos nobles de las fortalezas, por cierto, no vayan a pensar que se rindieron, también se inmolaron. En Oaxaca dieron mucha guerra, se hundieron inclusive con los oaxaqueños y llegaron hasta tomar una ciudad, la segunda de la frontera, la segunda de la frontera. Y lo mismo sucedió en otras partes. Aquí se sabe todavía que con Pedro de Alvarado, cuando él iba para Guatemala, pasó y se le enfrentaron. O sea, los mexicas nunca se doblegaron, ¿eh? Vamos a entender los que quedaron inclusive en las fortalezas. Eso nos da una idea de quiénes eran los mexicas. Entonces no le demos vueltas. No es que fueran salvajes, tenían una mística guerrera creada a raíz de su independencia, con el con el tercer Tlatoani, que fue Izcoatl, después con el Huicamina. En todos ellos tuvo Tlacael, él fue el fundador del Imperio Azteca, el que llaman Imperio Azteca. Entonces, nosotros tomamos las cuestiones en su medida. Cuauhtémoc no fue un cobarde, fue apresado con alguna otra intención. Ya que lo agarraron, dijimos la vez pasada, que agarró y le dijo: toma ese puñal y sacrifícame. ¿Por qué? Porque Cuauhtémoc no tuvo tiempo de convivir con los españoles cuando llegaron a ser disque huéspedes de Moctezuma. Le digo disque porque ahí habría muchas cosas que analizar. Cuauhtémoc no conocía la mentalidad de los españoles, como tampoco Moctezuma. Entonces, Cuauhtémoc le dice: toma ese puñal y sacrifícame. O sea, aquí está mi corazón para tus dioses. Eso es un acto de la mística guerrera y de lo que sucedía aquí en Mesoamérica. Después tenemos la frase del tormento.
cuando se voltea y le dice al señor de Tlacopan, ¿acaso crees que estoy en un lecho de rosas? Eso es de una novela de Ligia Ancona, pero fue tan bonita la frase que además la adoptaron en los libros de texto y se quedó como una verdad cuando es simplemente una novela histórica. Sí, creo que pudo haber dicho, espérame, pues a mí también me están atormentando, ¿no? ¿A poco crees que les quiero decir dónde está el tesoro? Porque además no sabía que había quedado ese tesoro, a final de cuentas, en el fondo del lago, en el fondo fangoso. Tan es así que Cortés dice que después dijo dónde, y Cortés mandó buzos de sus marinos y rescataron 80,000 castellanos de oro, según Bernal y según otras fuentes. Sin embargo, no eran 400 españoles, ya eran como 2,000 o más. Entonces era muy poco lo que les tocaba del quinto que le tocaba a los soldados, del quinto, porque había el quinto real, el quinto de los capitanes, etcétera, etcétera, y nomás le tocaba un quinto a los soldados y no estuvieron a gusto. Es cuando dicen que Aldrete ordena el tormento. Ahí viene otra cuestión. ¿Cuándo se sabe del tormento? Del tormento se sabe porque Cortés hizo muchos enemigos. Entre ellos al cruel Nuño de Guzmán, que fue el conquistador de Nueva Galicia, o sea, del occidente de México. No fue Cortés, porque la conquista ni culminó por mucho, apenas ahí empezó, de lo que fue Mesoamérica. Entonces, había muchos detractores de Cortés por envidias, por su crueldad, porque inclusive cometió actos deleznables contra sus mismos españoles. Y cuando se arma el juicio de residencia para Cortés, entra la cuestión de haber atormentado a Cuauhtémoc. Hasta ahí podemos decir que a ciencia cierta, históricamente sabemos, antes de Bernal, porque Bernal lo escribe, como dijimos, 60 años después o 50 años después de la caída de Tenochtitlán, su historia verdadera. Entonces ahí es cuando se sabe que Cortés atormentó a Cuauhtémoc. En el juicio de residencia, ¿qué sucede? Uno de los médicos soldados que fue de Cortés señala que a él le consta que le quemaron pies y manos, y entonces rinde su testimonio. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? ¿Con qué se la saca Cortés? Aquí entra otra vez ese nombre, Alderete. Julián de Alderete. Julián de Alderete era el tesorero del rey, que dice automáticamente Cortés: yo no fui el responsable, fue el tesorero del rey, Alderete. ¿Y dónde está Alderete? Pues resulta que Alderete murió, parece que envenenado. Muy conveniente para Cortés. Entonces, ante ningún testigo que se le opusiera a Cortés, ¿cómo quedó? Pues resulta que ya no fue Alderete el responsable. Ante el rey, pues ya no pudo hacer nada, pues no hay un testimonio, no hay nada que inculpar a Cortés. Si era el hombre más fuerte aquí, era el capitán general y justicia mayor de la Nueva España. Pues resulta que sale del cargo perfectamente, sin problemas. Tenemos el otro caso, ¿no? De la muerte de Moctezuma. Él dice, fueron los propios indios que lo apedrearon. ¿A quién tenía de testigo? Pues a un supuesto hijo de Cuauhtémoc, que a final de cuentas parece que era de Moctezuma, que se fue en la noche triste, que se llevó a España y que se fue a vivir allá, que después se llamó Diego Moctezuma de Austria, de una gran nobleza que es la otra rama de Moctezuma que quedó en España. El caso es que no hubo testigos ni de uno ni del otro caso, entonces Cortés pues no es el transgresor de la disposición de Carlos V que prohibía becar a los tlatoanis o tratarlos mal. Con esa situación, Cortés sale del juicio, después irá en 1528, se presenta a España y allá convence al rey y le dan el reconocimiento que habían dado en 1520, entre 22 y 25 de su conquista, y sale nombrado marqués del Valle de Oaxaca. En fin, Cortés era muy habilidoso, indiscutiblemente era muy inteligente, tenía muchas cualidades para ser un conquistador. Eso no le quita
que fuera un reverendo mentiroso. Entonces, siguiendo la cuestión, nunca dijo que atormentó a Cuauhtémoc. De hecho, ya había salido del juicio de residencia, y entonces Gomara lo toma también así como que, bueno, lo atormentaron por culpa de Alderete y vámonos. Pero ¿cómo queda en nuestra historia verdadera? ¿Fue Cortés o fue Alderete? Pues obvio que fue Cortés, por favor. Porque además tenía la cuestión, Cortés, del resabio de la noche de su derrota. Algún desquite debía de tener. Entonces, resulta que entonces apresa a Cuauhtémoc, a la princesa hija de Moctezuma, y muchos con simpleza dicen la violó. No hay pruebas tampoco de eso, y eso digo, no es por defender a Cortés, porque bien pudo haberlo hecho. Lo que pasa es que la educación de las hijas de Moctezuma estaban para servir al poder, estaba destinada desde que nació a casarse con algún noble, y obviamente ese noble podía ser uno de los posibles sucesores de Moctezuma. El sucesor de Moctezuma pues llega a ser Cortés, y a lo mejor aceptó la situación con Cortés. Tuvo una hija que parece que tenía alguna tara. O sea, de tara le decían en ese entonces, parece que un pie más corto, algo así, se llamó Leonor Moctezuma, y también que fue hija de Cortés, y en este momento no es para hablar de su historia. Pero lo que sí es cierto es que tomando yo al don Vicente Riva Palacios, me encuentro con que dijo que gobernó. Eso viene de Chimalpá y de otras fuentes. Lo de Cortés hace una simple alusión por ahí como que casual. Los que la toman más fuerte son otros cronistas. Entonces, nos dice eso, pero lo peor es que después se dice que va con Axayácatl, no Axayácatl, su tío, que fue Tlatoani, Axayaca, así le ponen, con 15,000 guerreros a la conquista del PAN. Otra vez volvemos al problema, si estaba tullido, ¿cómo pudo haber ido al PAN? ¿Y dónde salieron 15,000 guerreros? Otra mentira para decirle al rey. Cuauhtémoc vivió y estaba conmigo, y era leal al rey. Lo maté porque me quiso traicionar camino a Honduras, pero eso lo dice hasta cuándo. Lo dice casualmente 4 años después, cuando va para Honduras, y ahí en un párrafito de su carta y de su crónica señala cómo aconteció eso, que le fueron a chismear por ahí algún mexica que quería levantar a los pueblos, cuando ya dijimos que los chontales eran indómitos, nunca los podían conquistar los aztecas, y que tardaron 45 años los españoles en dominarlos. Entonces, ¿a quién iba a levantar? A los indígenas que iban con Cortés acompañándolo. Imposible, porque iba don Lorenzo Maxicatzin, el hijo de Maxicatzin, que fue el creador del pacto entre Tlaxcala y los españoles. Iba Xicoténcatl, el joven, el traidor, el que se levantó, el gran culpable de la derrota de Tenochtitlán. E Iztolinque, que de hecho vivió junto a Cortés en Coyoacán, y fue el que le brindó que se quedara en Coyoacán Cortés y no en Texcoco, porque habían devastado la ciudad también. Iban con sus guerreros. Alguien iba a hacer, cuando eran enemigos de Cuauhtémoc Caso, es ilógico, imposible. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice ya las neocrónicas? Cuando me refiero a las neocrónicas, me refiero a aquella investigación que hace la doctora Eulalia Guzmán, que llega y dice, aquí en Izcateopan, en tal iglesia, están los restos de Cuauhtémoc. Los encontré. Y encontré unas cartas de Sahagún y de gentes que estuvieron relacionadas con Sahagún, que dicen que aquí está Cuauhtémoc. Ah, qué padre. Con Miguel Alemán, aquí está Cuauhtémoc. Conveniente para sus fines políticos.
Sin embargo, luego, de inmediato, brincan gentes muy talentosas y conocedoras de muchas cuestiones, inclusive del derecho penal y de todas esas situaciones, y dicen, no es cierto. Entre ellos, el criminólogo Quirós Cuarón. Se empiezan a hacer los estudios, desde que Quirós Cuarón se da cuenta que son 8 cadáveres, no uno. Y el que dicen que era el de Cuauhtémoc, pues resulta que es de una mujer y es por el tipo de huesos. Queda la duda, pero se oficializa. Inmediatamente, la gente de Izcateopan ya no le cambian el nombre al pueblo, que el pueblo en un origen se llamaba, déjenme decirles ahorita, Zompancuahuitl. Y ahora resulta que me da la información un amigo que ese mismo nombre es el nombre de la madre de Cuauhtémoc, Chihuahua. El nombre de Izcateopan de Cuauhtémoc se lo dan ahí por 1978, 68, no recuerdo. Ya se llama ahora Izcateopan de Cuauhtémoc. Entonces resulta que también se hace un análisis de los papeles de aquellos que se basó doña Eulalia, y pues resulta que es una falsificación. Entonces, ¿con qué se la sacan los defensores de que Cuauhtémoc está en Izcateopan? Con lo mismo que dicen los indigenistas, así como dicen los hispanicistas. Señores, esto es mentira, si son los restos de Cuauhtémoc, esto es auténtico, no es falso, pero nunca comprueba nada. Ahora bien, ¿qué pierde un agente como el doctor Matus en reconocer que fueran los restos de Cuauhtémoc? Nada, en absoluto. Al contrario, si es tan hispanicista, confirmaría que Cuauhtémoc murió en el camino a Honduras. ¿Por qué? Porque nos dice la crónica de Izcateopan que primero fue bajado de su ahorcamiento, Cuauhtémoc, y fue llevado primero a la ciudad de Zacualpan, y de Zacualpan lo llevan a Izcateopan porque según dicen ellos, que de ahí era su madre. Aquí viene el problema, tenemos la versión que mencionamos de otras gentes que dan otro nombre muy distinto, que fue la madre Cuauhtémoc, que nosotros dijimos muy claramente que tenemos el nombre de Tlacalpacatl, que era la madre Cuauhtémoc, y quién era esta mujer, de esa sí se sabe su linaje. Era hermana, ella era hermana de Moctezuma y de Cuitláhuac, y había sido la esposa de Ahuizotl, que era el papá de Cuauhtémoc, y la mamá era, a final de cuentas, la hermana de Cuitláhuac y de Moctezuma. Vemos ahí esa idea, como fue la de Europa, que lo dijimos la vez pasada, de preservar cierta sangre, cierta nobleza, lo cual iba a traer problemas de taras, si no es que ya lo sabía, porque se dice ya que había taras con hijos de Moctezuma. Y quizás eso te explica un poco, quizás la mentalidad de Moctezuma, de lo errático que fue. No sabemos si Moctezuma también ya tenía algunas taras debido a esa sangre endémica que crearon, ya lo veremos en otra ocasión. Los árboles genealógicos de la nobleza, que es uno solo, todos vienen de Acamapistli, como dijimos. Que trabajo con el puro, caray. Disculpen. Entonces, ahí vamos viendo cómo se está formando, que llevan a Cuauhtémoc. Ahora, ¿cuál es mi problema con eso? A mí me da lo mismo que si estuvieran ahí, que si no hubieran encontrado los restos de Cuauhtémoc, es el ave fénix, por eso lo mencioné así. Muy bien, ahorita es un centro turístico Izcateopan, producen un
mezcal, por cierto, estupendo. Tengo amigos de allá que he hablado de esta situación con ellos. Entonces, no importa dónde esté Cuauhtémoc, pero sí importa que digan que vino Escateopan y que lo rescataron del ahorcamiento, porque entonces se está convalidando una situación que es la que a mí me preocupa. Que Cuauhtémoc vivió en la indignidad durante casi 4 años. Eso es lo que tratan de decir con eso de Cuauhtémoc, porque nadie se pone a decir, ¿qué pasó con Cuauhtémoc? ¿Qué hizo Cuauhtémoc esos 4 años? Estuvo prisionero, como también dijo Cortés. Cortés dice que era rebelde, indómito, y después dice que era su capitán de ejércitos. Digo, por favor, y después dice cuando lo mata, que por la desconfianza que tenía Cuauhtémoc lo llevó a las Honduras porque era rebelde. Bueno, el mismo, se contradice Cortés. Entonces, piensen ustedes si es lógico toda esta situación, que los historiadores no le entran. ¿Por qué? Porque ha habido una tendencia, digo, y eso fue muy real a raíz del disque el maestro de América, ¿no? En tratar de ponderar a Cortés, hasta lo han llamado el padre de la patria, el verdadero padre de la patria. ¿Ok? Entonces, si una tendencia en la Secretaría de Educación, de donde salió Vasconcelos, fue reconocer lo hispánico para hablar de una raza mestiza, le escribió hasta la raza cósmica. Y el Ulises Criollo. Entonces, tenemos ahí que el maestro Vasconcelos es convenientemente el creador de esa idea de Cortés y de esa idea del mestizaje. Yo me pongo, yo lo he dicho, yo si ustedes me están viendo, blanco, barbado, y les podía decir quiénes fueron mis abuelos, etcétera, etcétera. Y que algo de español tengo, digo, y de nacido allá y muy cercano. Y mi esposa es gachupina. Entonces, perdónenme, yo no me siento que sea el padre de la patria Cortés, valiente padre de la patria nos pondrían. Si ya quitarle el sitio a Morelos para poner Hidalgo, pues a los verdaderos historiadores, así nacionalistas, como que no nos entra mucho, ¿eh? No crean que es tan fácil aceptar que el cura Hidalgo es el padre de la patria. Pero de Cortés ni se diga, no se puede, no es posible. Se habla de una nación mestiza, no es cierto. Somos una nación multiétnica en última instancia. Somos mexicanos, ya no somos hispanoamericanos ni latinoamericanos, ni un carajo. Somos mexicanos. Y no hay Hispanoamérica. Aunque los peruanos hablen español y los argentinos también. Aquellos argentinos se creen la raza aria de América y no tienen casi nada de indigenismo. Aquí somos multiétnicos. Habemos unos que somos medio criollos, otros medio mestizos y otros totalmente indios, otros medio indios, en fin. Somos un mosaico de razas que estamos en busca de nuestra identidad, pero no nos friegue Vasconcelos con que es el padre de la patria. Pero esa situación de decir que Cuauhtémoc vivió en la indignidad y que Cortés lo mató en Honduras, es convalidar que Cuauhtémoc no es el ave fénix que nosotros pretendemos sostener. Por eso decimos, no murió allá. No está enterrado en Izcateopan. Hay una razón. No por ser indigenista, chauvinista, voy a decir si está ahí. Vayan, ríndanle homenaje, bailen. Compren mezcal, compren artesanías, cosen la fiesta y tómenlo como si estuviera, pero no es una realidad, es un sitio ya bueno de peregrinaje, qué bueno, pero no está ahí. Ahora bien, esos son los motivos que tengo yo para analizar eso y para decir que Cuauhtémoc murió el día del tormento, pero ya les dije yo que no podía dejar Cortés a ningún Tlatoani y mató a 2 o a 1 cuando menos a Cuauhtémoc de una manera o de otra. Pero ¿cuál es la diferencia del día del tormento años después?
Que el día del tormento, ¿qué le achacaba? Si era súbdito del rey. Entonces hubiera sido un homicidio, por lo cual le hubiera costado a Cortés una sanción muy fuerte, inclusive posiblemente la horca, que ya tenía del problema de haber sido pirata y de ser traidor de Diego Velázquez. Había cometido la matanza de Cholula, había cometido la matanza de Cencla, porque yo sí la considero también. Había cometido la matanza de Tenochtitlan y la de Cuauhnáhuac, y otra más, en Malinalco. Porque no nomás son dos, es el problema de la historia como la analizamos. Entonces resulta que Cortés no es tan cruel cuando tenemos cuestiones de que fue peor de lo que se imagina. De hecho, este tipo de cuestiones las hemos analizado en varios de los libros que hemos publicado. Que el que los quiera buscar, qué es lo que he escrito, pueden meterse a amazon.com. Tengo 16 libros escritos, entre ellos novelas, ensayos, monografías, y para mí es un tema recurrente, aunque no es el único tema que trato, porque soy escritor, historiador, me gusta, investigo, soy un viejo, tengo el tiempo, me gusta, repito, no me limita, creo yo, el no haber estudiado historia ni antropología, porque inclusive, como dije la vez pasada, don Miguel León Portilla, que es una de las vacas sagradas de este país, tampoco era historiador. Entonces, eso no nos quita que existan los libros, las fuentes y que se puedan analizar. Es lo que hacemos, es a lo que me he dedicado. Escribo, me gusta la novela, porque ahí puedo poner muchas de las cosas, de las dudas que pienso, como la muerte, por ejemplo, de Moctezuma, que está encontrada en dos situaciones, que dice Cortés que fueron los indios, y los indios que dicen Cortés, y todo ello una tercera opción, que lo hayan matado los propios Pipiltin. Pero eso sería para otro tema. Entonces, nosotros tenemos ya aquí un panorama de los últimos días de Cuauhtémoc. ¿Cuáles fueron? Los que dice Cortés 3 años en la indignidad, o los que sostengo yo que murió el día del tormento. Los dejo, les agradezco mucho y ya veremos otros temas, porque es el compromiso que he hecho, me gusta esto que hago y tengo el tiempo, por la edad que tengo, y continuaremos. Qué puro. Continuaremos con todos los programas. Te digo qué puro porque como estuvo lloviendo aquí en Cuernavaca muy fuerte 2 días por el ciclón, se humedeció el tabaco porque lo dejé fuera en lugar de dejarlo en su caja. Entonces ahorita tengo problemas con él. Y como que no soy mal fumador de puro porque le doy el golpe. Dicen que no se da el golpe, pues esto no me sabe. Bueno, señores, los dejo. Ya hablaremos después un poco más de los libros, cuáles son los temas que toco, por si les interesa. Y espero que a estos videos que van a estar en YouTube, pues le den el visto bueno y nos sigan en estas pláticas. Tenemos 3 videos un poco distintos ya publicados y estos van a ser, todos van a ser el quinto, este sería el quinto video que voy a subir y a ver qué éxito tenemos con ello. De todas maneras, estudio lo mismo. Entonces el trabajo es hablarles ante una cámara. Les agradezco mucho la atención y nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias.